Buenas, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tener un vivo, un encuentro con Carlos, así que a todos los que se unan, gracias por estar ahí. Paren que voy a ver si ya, para aceptar a Carlos, ¿cómo andan? Espero que muy bien, espero que ya se hayan movido por donde estén en su día. A ver. Ahí lo invitamos a Carlos. Mientras lo esperamos, les cuento, vamos a tener el gusto de hablar con Carlos de Stroh. Vamos a estar hablando un poco de todo, de un poco de traer verdad, ¿no? Acá, a este plano, sobre alimentación, sobre hábitos, sobre sol, sobre grounding, sobre... A ver si ahí está Carlos. Ahí está. Ahora le doy la bienvenida y empezamos a charlar con él. Gracias a todos por estar ahí, por escuchar, por sumarse a escuchar a dos personas que simplemente tenemos algo para transmitir, o por lo menos yo voy a escucharlo a él y a que los ayude en lo que pueda para cada persona que está tratando de avanzar, ¿no? De modificar hábitos. No sé por qué no puedo aceptar, a ver, pero ahí va, ahora sí. Hola Ah, Carlos, buen día, eso. buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Cata? ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí? ¿Me escuchás? Muy bien, sí, sí, te escucho bien. ¿Tú? Perfecto, excelente, sí. Bueno, gracias por estar acá. Ahí estaba un poco contando agradeciendo a cada persona que se une un poco a escuchar, a escucharte a ti. Yo quiero dejarte hablar para que cada persona que hoy puede se lleve un poco de tu conocimiento, de lo que transmitís. Y creo que lo más importante es poder dar un mensaje para todas las personas que, bueno, que no estamos acá para a través de lo que nosotros hacemos, de lo que le podemos dejar a nuestros hijos, tener un poco de hábitos más saludables para vivir en un plano más natural, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo primero que me podés contar si me tenés que dar alguna recomendación a ver, hay muchas, es un gran abanico, ¿no? El tema de la alimentación, del sol sin cremas, hay tantos tabús detrás de todo esto y tantas grandes empresas que comandan todo el tema, pero lo más importante que creas que es lo principal para empezar, para que la gente pueda tomar conciencia. Lo fundamental, lo decimos siempre, es estar al sol y respetar la oscuridad. Cuando uno está al sol, sin cremas, sin gafas, sin absolutamente nada, simplemente estar al sol. Eh, si uno, pues bueno, tiene problemas con estar al sol porque ya recibió demasiado sol según él o porque ya tiene eh, calor o lo que sea, pues ya se pone a la sombra, debajo de un árbol pero siempre fuera, al aire libre, ¿no? Estar fuera al aire libre, recibiendo el brillo de la luz del sol en los ojos, mirando al cielo, mirando siempre de lejos, en la distancia, y luego cuando el sol se va, uno ya no puede comer más y ya se pone a la oscuridad, porque la oscuridad es la que va a a correr con el programa nocturno y eso es lo que una persona tiene que hacer para estar saludable. Y además, lo mejor de todo es que es absolutamente gratuito, ¿no? Esto siempre lo dice el doctor Jack Cruz. Ahí en El Salvador está haciendo ahora mismo una misión increíble y la verdad que a él ahora mismo le debemos muchísimas cosas precisamente por esto, ¿no? Porque está cambiando todo el tema de la medicina eh, centralizada por la medicina descentralizada, que es así como opera la naturaleza. Y desde aquí sería la tercera cosa que todo el mundo debería hacer, que es darle a seguir al doctor Jack Cruz y ponerse a aprender un poquito más también. Sí, sin duda. Lo que pasa es que nosotros somos unos locos distintos, pero todos crecimos en un entorno muy dogmático donde nos enseñaron que el sol era con crema, que los horarios, pero cuando te das cuenta, despertás un poco y salís de ahí, y salís del dogma, salís de esto, de la medicina tradicional, para realmente volver a las bases que es la naturaleza. El sol es el dador de vida y hay muchísima gente que ahí en la cajita de preguntas que puse el otro día para que te consulte me preguntó por las cremas y las cremas solares y por qué no ponerse cremas, porque por más que para nosotros sea algo común, hay gente que te dice, ¿cómo no usas protector?
necesitamos protegernos del sol. Lo que tenemos que conocer es que nosotros llevamos el sol dentro de nuestro cuerpo. Es decir, todas nuestras proteínas en nuestro cuerpo emiten luz solar, literalmente, cada una en su respectiva frecuencia. Todas las enzimas de nuestro sistema emiten una determinada longitud de onda y entre todas juntas emiten esa luz del sol, ¿no? Este es el trabajo de Irena Kosick. Yo solamente lo he estudiado y lo he replicado. Además es un modelo matemático, es decir, se puede saber matemáticamente exactamente la luz que emite o que debería emitir cada enzima y que está dentro del rango del Sol, ¿no? Y además el trabajo de Alexander Gurwitch en 1930 ya nos contó que las células emitían luz ultravioleta C, es decir, esa que todavía ni siquiera llega a nuestra piel si estamos en la superficie terrestre a nivel del mar. Nuestras células tienen que poder emitirla para poder replicarse, ¿no? Si no la pueden emitir, algo malo empieza a suceder. Entonces, bueno, si la luz del sol fuera tóxica, nuestras proteínas estarían emitiendo luz para matarnos, no para regir los procesos biológicos, que en realidad es lo que hacen. Lo cierto es que resulta un poco cansino tener muy cansado, ¿no? Tener que lidiar con personas que no tienen los conocimientos necesarios para poder opinar acerca de todo esto, ¿no? Si tú bloqueas el sol, lo que estás impidiendo es que el sol genere cargas eléctricas en nuestro cuerpo, en nuestras proteínas. Si la gente sabe lo que es un semiconductor, es lo que son todas nuestras proteínas. Esto lo dijo Albert St. George ya es un premio Nobel ya por los años 40 más o menos. Dijo que nuestras proteínas eran semiconductoras, es decir, conducen corriente eléctrica bajo determinadas circunstancias. Esas determinadas circunstancias es que nosotros estemos todo el tiempo al sol, al aire libre y que respetemos los ciclos de la oscuridad. Y esa es la forma en la que nuestras proteínas pueden hacer correr esos semiconductores por su estructura y emitir esa luz que necesitan para llevar a cabo las reacciones biológicas, ¿no? Por ejemplo, eh, las personas no saben que si la leptina, que es una hormona muy importante evolutivamente, es la que va a decidir si nosotros vamos a ser fértiles o no, es la que rige los procesos del hambre y de la saciedad, es la que forma la que conforma todo el metabolismo energético del que todo el mundo habla, junto con el sistema que todo el mundo tenemos, que es el sistema leptina-melanocortinas. Todo esto, esta leptina está emitiendo una luz todo el tiempo, ¿no? Y esa luz en concreto se puede predecir con el modelo matemático por resonancia, que es el trabajo de Irena Kosick, de forma matemática, y está a 727 nanómetros, que es dentro del infrarrojo, ¿no? El infrarrojo que por supuesto emite el sol. Y si lo curioso de esto y lo que la gente no sabe, y esto es lo que vamos a hablar en nuestro próximo artículo en la comunidad, es que el receptor de la leptina, es decir, el lugar donde encaja la leptina, también está emitiendo una luz. Y justamente esa luz es exactamente a 727 nanómetros, que es exactamente la misma luz que emite la leptina. Y además el trabajo de Irena Kosick nos dice que si los dos no emiten luz, uno de ellos no emite luz o ninguno de los dos emite luz, simplemente no se pueden unir y no pueden llevar a cabo las reacciones químicas, ¿no? Entonces, si una persona dice que uno tiene que echar protector solar, está desconociendo completamente todo este sistema y por tanto no se puede llegar a discutir siquiera con eso, ¿no? Aparte, el protector solar lo que hace es destruir nuestro sistema de la propia melanocortina, que es probablemente la prohormona más importante en el cuerpo, y uno no debería literalmente hacer eso, ¿no? Porque nosotros estamos diseñados para ser paneles solares. Todas nuestras proteínas, todas nuestras células de la piel y de los ojos tienen receptores solares en el rango y en el espectro del sol. Y el ultravioleta es una parte muy importante que lleva a cabo reacciones químicas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes unas placas solares en tu casa, las placas solares están diseñadas para recibir la luz del sol y transformarla en trabajo útil dentro de tu casa. Pues exactamente nuestra piel es eso, ¿no? Está diseñada, por eso tenemos receptores de luz ultravioleta, de luz azul, de luz roja. En todo nuestro sistema estamos diseñados para recibir el sol íntegro en nuestra piel, no para bloquear las partes que a la medicina centralizada se le ocurra que tenemos que bloquear, sino para recibirlo completo, porque así es como evoluciona la vida y el ser humano. Lo recibimos completo en nuestra piel y nuestro trabajo puede llevarse a cabo dentro de la célula, ¿no? Y de tal manera que tú no pones un plástico para evitar que tus placas solares
recojan la luz del sol, pues tú no debes poner nada encima de tu cuerpo que pueda evitar que tú puedas recibir el sol, ¿no? Aunque haga frío, aunque esté lloviendo, aunque nosotros estamos diseñados para estar lo más desnudos posibles y así es como deberíamos vivir. Sí, que, que gracias por eso y es que tal cual es como vos decís y además el tema de las cremas, en verdad lo único que estamos haciendo es ponernos toxinas en el cuerpo, más toxinas de las que ya estamos expuestos y que además calcifican, yo estoy mucho en la parte ahora, mucho en el desarrollo científico, cómo calcifican la glándula pineal, no solo el alimento que la gente se pone, que no es alimento, es producto, pero todo lo que se pone en el cuerpo, que tiene que ver con crema, con pasta dental, con el agua del grifo, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es que es una intoxicación porque creo que la gente no se está dando cuenta de lo básico que es que somos energía, que funcionamos a base de energía, que el sol es energía, que es todo lo que los ojos no ven, ¿no? Todo lo que hay muchísimo más atrás de eso. Hay muchas personas que a veces unas preguntaban, no, lo que pasa es que si me pongo el sol me inflamo, me pongo rojo, y ahora yo quiero que vos lo expliques, Carlos, porque en verdad que vos te inflames al sol no es por el sol, es por la inflamación que vos ya tenés de base que viene por la alimentación Claro. deficiente que tenés de base, de Pero o sea, hay algo muy, muy sencillo que todo el mundo puede entender, ¿no? Lo que una persona hace cuando se pone, o sea, más allá de que es un producto tóxico que termina en nuestra sangre y acaba en el hígado y acaba envenenando el cuerpo, eso casi es lo de menos, ¿no? Lo demás es que uno tiene fácil, hay una metáfora fácil, ¿no? Uno no ve a los animales salvajes ponerse cremas solares, evidentemente, no ve a los animales salvajes hacer cosas extrañas que no vayan con su propia naturaleza, de vivir en la naturaleza, ¿no? Y además todo el mundo sabe que si le haces algo extraño a esos animales salvajes o a un árbol, por ejemplo, como cubrirlo con un plástico, o cambiarles ciertas frecuencias de la luz que ellos necesitan, por ejemplo, si tú tienes una tortuga en tu casa o una iguana en tu casa, a nadie se le ocurre que a esa iguana no debe ver luz ultravioleta, porque si tú no pones una luz de reptil que tiene luz ultravioleta A, luz ultravioleta B en el terrario, la iguana se muere, ¿no? Todo el mundo ve eso de forma muy normal en los animales y en las plantas, ¿no? Pero nadie lo ve normal en el ser humano. Para el ser humano tenemos que vivir siempre con cristales extraños, protegiéndonos teóricamente del sol en cualquier situación, ¿no? Y hay experimentos hechos en animales exactamente igual o similar a una crema solar, ¿no? Por ejemplo, si tú pones conejos o ratones, y esto es un trabajo de una persona que se dedicaba a la fotografía y que ha sido muy importante en el tema de la luz, se llama John Ott. Él tiene libros escritos ya desde hace muchísimo tiempo, era un experto en fotografía y gracias a que él fotografiaba con time lapse, ¿no? Sacaba una foto cada 5 minutos de algo durante muchos meses o incluso hasta un año completo, ¿no? Y luego aceleraba, las ponía todas juntas para formar una película, ¿no? Él trabajó para Disney incluso y cuenta cómo cuando cambiaba el setup de las plantas que hacía crecer y les ponía plásticos para evitar la luz y para proteger las cámaras y eso, las plantas no crecían de forma normal, ¿no? Entonces él trabajó con biólogos y con biofísicos para ver lo que ocurría en animales cuando sustraías ciertos tipos de luz, ¿no? Y puso animales bajo todo tipo de luz diferente y el control para él era el animal que estaba con la luz del espectro completo del sol, ¿no? Y decía, por ejemplo, que los ratones de laboratorio, todo el mundo sabe que cuando o sea, cuando tienen ratoncitos, tienen que coger al macho y sacarlo de ahí, porque literalmente se va a comer a su camada, a todos sus hijos, se los va a comer, ¿no? Y John Ott y sus colegas observaron que cuando estos ratones estaban no bajo la luz azul del laboratorio, sino al sol, literalmente, con la luz ultravioleta, los ratones no solamente no los tenían que sacar, sino que ayudaban a la hembra a cuidar a los ratoncitos pequeños, ¿no? Es decir, el comportamiento agresivo del ser humano, de los animales, tiene que ver con tapar la luz ultravioleta. ¿Qué manera es en la cual uno tapa la luz ultravioleta? Pues estando en interiores y poniendo cremas solares y gafas de sol. Pero más allá, él vio que los ratones crecían perfectos con la luz solar y los conejos. Pero si tú sustraías ciertas frecuencias, como la luz ultravioleta o la luz roja o cualquier otro tipo de historias que hicieron, se comportaban de forma aberrante, crecían tumores, a los ratones se les necrosaba la cola porque su sistema inmune funcionaba mal. O sea, la única forma de solucionar todas estas enfermedades modernas de esos pobres animales de laboratorio era ponerlos al aire libre, ¿no? Y esto, que es fácil de entender en los animales,
en los hombres o los humanos no es absolutamente nada fácil de entender para las personas que no tienen ciertamente la inteligencia para poder comprenderlo. Sí, o para las personas que crecieron en un dogma y que no se quieren cuestionar que hay algo más, que eso que te enseñaron tal vez no era como te lo enseñaron o que te lo enseñaron o lo aprendiste por algo, pero bueno, ya llega un momento de tu vida que tenés que empezar a preguntarte, a observar. Yo creo que esto que decías, creo que observando, cuando vivimos en la naturaleza, yo tengo periodos, al igual que Carlos, que me voy a vivir a la naturaleza y quedo días, días y días sin hacer más que observar y ahí creo que saco muchísimo más de los aprendizajes es impresionante cómo nos enseña simplemente con observar, con adentrarnos, con ver los procesos, sin que alguien te lo cuente, ¿no? Ok, lo observo, lo paso por mí. Yo creo que es hasta muchísimo más simple de lo que el ser humano se lo complica. Hasta en Claro. cuanto a alimentación, ahora te quería preguntar por eso, porque también muchísimas preguntas respecto a alimentación y qué come Carlos, proteínas y grasa y cuántas comidas. Entonces, ¿por qué no comer de noche? Para nosotros que puede ser simple, ¿cómo lo simplificarías lo más que puedas para que alguien que diga, a ver, ¿qué tengo que comer? ¿Cuándo debo comerlo? ¿Por qué no debo comer de noche? Que los ritmos circadianos, todo tan estipulado, pero o el grounding es como, es tan simple, ¿no? Es escucharnos, respetar Es muy, nuestro reloj biológico. es, es muy simple y además también es una historia de, la comida es una historia de luz también, ¿no? Tiene que ver con la luz que nosotros recibimos y cómo influye la luz en la comida y en los alimentos que nosotros comemos es otra de las cosas muy básicas, ¿no? Pero el otro día yo iba en un taxi y, y a mí nunca me gusta hablar de lo que hago en general, pero bueno, salió la conversación y el tipo, o sea, yo le dije que no comía legumbres, ¿no? Y el tipo me decía que las legumbres eran muy, muy saludables, ¿no? Y más que yo soy asturiano, que es la comida típica de Asturias, la fabada. Y, y yo le decía, pero a todo el mundo le sienta mal la fabada. Y dice, bueno, es que es muy fuerte. Yo, a ver, el tipo seguía defendiendo que era fuerte, pero que era saludable, ¿no? Y la gente yo creo que en realidad no entiende lo que significa la palabra fuerte, ¿no? Yo no sé cómo alguien puede ni siquiera defender que una comida que te destruye literalmente el intestino, te genera unos gases terribles, que te genera inflamación en el estómago, que uno cuando deja absolutamente de comer esa basura, porque literalmente ese tipo de comida no es alimento, es comida de subsistencia, es un comestible de subsistencia, uno empieza rápidamente a ver la luz, ¿no? Como fue mi caso. La verdad que el tema de la comida es tan fácil que sí, me aburre bastante incluso hablar de él, ¿no? Porque uno debería comer lo que crece de forma natural bajo la misma luz del sol que necesariamente te tiene que dar a ti, ¿no? Porque si tú vives en el trópico y comes carbohidratos, lo cual está bien, tiene que ser los carbohidratos que crecen de manera natural en el trópico, pero a la vez a ti te tiene que dar ese sol, porque si tú no estás preparado eh, recibiendo la luz solar, tú no vas a poder comer esas comidas, sobre todo el tema de los azúcares, que implica que una persona tiene que estar al sol cuando los come. A los azúcares naturales, me refiero. Entonces el tema de la comida es muy fácil, ¿no? Una persona tiene que comer lo que nace y crece de forma natural en el entorno donde está. Y hasta donde yo sé, las legumbres y todo eso, el hombre tiene que plantarlo, los cereales tiene que plantarlos, tiene que destruir ecosistemas completos para poder plantar ese tipo de cosas. Uno también lo puede hacer en su huerta, pero lo tiene que plantar, no son cosas que tú encuentras en la naturaleza, ¿no? Y están cargadas de antinutrientes, están cargadas de toxinas que uno tiene que eliminar, cociéndolas y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando es mucho más fácil comerse carne, huevos, pescado y mariscos y uno absolutamente tiene todo lo que necesita para funcionar, ¿no? Y una vez que uno tiene eso, ya puede centrarse en la parte importante, que es la de manejar su ambiente de luz, que es el que está generando todas las enfermedades modernas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no se daña con la comida, pero tiene el ambiente de luz resuelto, uno tiene sus ritmos circadianos perfectos, puede gestionar los procesos de reparación, puede hacer la autofagia y la apoptosis de manera correcta por la noche, porque tiene los niveles de melatonina correctos, etcétera. Y esto es para mí lo que es más importante. Es decir, que una persona pueda manejar su ambiente de luz para poder reparar todo lo malo que haga con la alimentación, aunque sea eh, inútil, ¿no? Lo mejor es alimentarse bien, obviamente. Y de día, esto de me alimento como los animales, o sea, observando a los animales, se alimentan de día, vos lo ves que ellos en la noche no están comiendo, entonces esto de los biorritmos y los ritmos circadianos y por qué la última comida con luz Claro, solar, los animales diurnos comen durante el día y los nocturnos comen durante la noche, ¿no? Y es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos animales diurnos, comemos durante el día, dormimos durante la noche. Hubo una persona que hace poco decía, pero bueno, yo imagino que los seres humanos podrán cazar y luego
cuando llega la noche se pondrán a cenar y esto es una fantasía moderna, ¿no? Literalmente, porque es lo que tú dices, los animales diurnos comemos durante el día. Y no solo eso, sino que es fácilmente demostrable. ¿Por qué? Porque tenemos toda una serie de relojes circadianos que preparan nuestros genes de forma epigenética. Nosotros vamos a expresar a diario, en cada momento del día, si sabemos la hora que es. La única forma de saber la hora que es estar fuera al sol, porque es el Zeitgeber, lo que se llama el Zeitgeber, que es el sincronizador principal de nuestros ritmos circadianos. Eh, el sol es el que va a decir cuándo nosotros vamos a estar preparados para comer. ¿Por qué? Porque durante el día es cuando se expresan los genes relacionados con el metabolismo. Durante la noche nosotros no expresamos esos genes. Deberíamos expresar los genes de la reparación, del descanso nocturno, del almacenamiento de los sueños y de la memoria y todos estos procesos regenerativos que al final, para que la gente lo pueda comprender de una forma sencilla, es lo que sucede en estos dos programas, ¿no? El programa A, programa diurno, donde nosotros pensamos, que lleva una enorme cantidad de energía, tenemos nuestros procesos cognitivos, hacemos ejercicio porque nuestro cuerpo está preparado para ello, la temperatura es la máxima, la hipertensión, o sea, la tensión arterial, no la hipertensión, es la máxima también a un periodo del día donde nosotros se supone que deberíamos hacer ejercicio. Por la noche esto no sucede, ¿no? Sucede lo contrario. Nuestra temperatura es baja, eh, eh, todo está perfectamente diseñado para optimizar nuestros semiconductores, que son los que terminan produciendo la luz que nuestro sistema necesita, y esto ocurre durante la noche. Con lo cual, pues bueno, comer durante la noche es un error grave que estamos pagando también, destruyendo por completo los ritmos circadianos, porque la comida es otro de esos Zeitgebers, es otro de esos sincronizadores que forjan nuestro reloj más importante, que es el reloj biológico, y ese es el que nosotros destruimos y comemos por la noche. Esto es ABC, o sea, cualquiera que meta un poco de literatura en Google lo va a ver rápidamente. Y además hablabas del descanso y en verdad también lo que propicia el buen descanso es la melatonina, que en la melatonina nosotros realmente, o sea, el sol es lo más importante para que la podamos nosotros a nivel mitocondrial sintonizar y sincronizar. Entonces es importante, bueno, no sé si querés contar cómo es un día, en qué horarios te expones al sol, si tenés algún, a ver, no sé, a la mañana, al amanecer, al atardecer. Yo sé que en esos momentos los picos de melatonina es óptimo para que nosotros justamente nos nutramos de eso, también para el buen descanso en la noche, que se vendría a ser como la fase no activa del cuerpo, donde tenemos otro tipo de mecanismos, ¿no? De recepciones o de trabajo a nivel no intelectual, sino a nivel subconsciente, yo creo. Pero también que todos estos procesos se rijan de manera natural y hormonal tienen que ver con la exposición a la luz diaria y al sol en el día. Por eso te pregunto esto de hábitos de conexión a la luz solar, en qué momentos la tenés, más allá de que estás lo más expuesto que puedas al sol, pero si le tenés que dar recomendaciones a la gente de cuándo exponerse o de cuándo pisar la tierra, cuántos minutos, a ver cómo se maneja Carlos en un día con hábitos saludables. Claro, las recomendaciones no se pueden dar en general, ¿no? Porque cada persona necesita completamente cosas diferentes. O sea, todo el mundo necesitamos, la recomendación es estar todo el tiempo fuera de casa, ¿no? Porque el ser humano evolucionó al aire libre y vivió la mayor parte de sus días y de su tiempo en la Tierra al aire libre, ¿no? Si tenemos 2,5 millones de años aproximadamente, pues solamente los 5 últimos minutos en un reloj de una hora o de 24 horas, los 5 últimos minutos hemos vivido dentro de casa, ¿no? O en cuevas, porque la gente piensa que los seres humanos vivían en cuevas y esto no es así. La gente vive fuera todo el tiempo y algunos vivían en cuevas, ¿no? Sobre todo los que estaban más al norte y tenían la posibilidad de encontrar una. Pero básicamente nosotros tenemos que estar descalzos las 24 horas del día, durmiendo conectados a tierra incluso las 24 horas del día y fuera todo el tiempo posible. Claro, en el mundo moderno eso no es posible, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que establecer unas ciertas pautas dependiendo de cada persona. Pero lo que hablabas antes, por ejemplo, de la melatonina es una parte muy importante, ¿no? La melatonina absorbe luz ultravioleta, con lo cual es una hormona de luz ultravioleta, no tiene nada que ver con la hormona de la oscuridad, ni, o sea, ni de broma, ¿no? Pero también es una hormona de luz infrarroja. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de melatonina, este es también el trabajo de Zimmerman y su grupo, que él nos contaba que hay un 95% de melatonina en nuestro cuerpo, que es la que se produce dentro de cada mitocondria, dentro de cada célula, y conforma aproximadamente el 95% de toda nuestra melatonina. Y se hace con luz infrarroja y luz roja, ¿no? Con lo cual se hace durante el día. Es decir, la melatonina es una hormona del día.
Pero la melatonina nocturna, que es la que pasa a la sangre, que es secretada por la glándula pineal, se hace con serotonina. Y la serotonina la fabricamos durante el día cuando nos da la luz ultravioleta. Si nosotros tenemos suficiente serotonina porque nos hemos expuesto a la luz ultravioleta, eh, luego por la noche tendremos más posibilidades de que esa serotonina, más serotonina para convertir en melatonina. Con lo cual, siempre es una historia de luz ultravioleta. Y como os he dicho antes, las proteínas absorben, pero también emiten energía. Y si esto no es posible, no van a funcionar. O sea, tú puedes tener tus niveles de serotonina correctos o de melatonina correctos, pero si no estás al sol, si ellos no son capaces de emitir su propia luz y su receptor también, no van a poder reaccionar entre sí y no vas a poder tener los efectos que tú necesitas, aunque tengas suficientes niveles, ¿no? Que eso ya es discutible porque en el mundo moderno todo el mundo destruye su melatonina por la noche. Entonces, claro, uno tiene que buscar dónde está esa luz roja y esa luz infrarroja, que es en el momento del amanecer, en el momento del atardecer, y saber que esos dos momentos, sobre todo el primero, el del amanecer, porque es donde sincronizamos el inicio de ese día en los relojes biológicos. Esa es la más importante, pero después también tenemos que estar al mediodía solar, donde están todas las frecuencias del sol, donde hay más energía en el sol y nosotros descargamos esa información que esas ondas solares contienen y que nuestras células interpretan para poder llevar a cabo nuestra biología. Excelente. Excelente, clarísimo, y me hiciste acordar de hace unas semanas estuve trabajando unas semanas en Londres y ahí en la universidad donde estaba trabajando, además de que en Londres, bueno, no hay sol o hubo sol un día en 20 días, igual uno se expone porque hay personas que me preguntan también esto, aunque esté nublado, exponete, te sirve, los rayos UV. De todas formas, me enteré que era una de las tasas con mayor niveles de depresión, Londres, por el tema de la falta de luz solar y en la universidad estudiando, además es impresionante como cuando, no sé si a usted pasa, pero bueno, cuando tengo oportunidad de trabajar en alguna ciudad que le escapo mucho porque es impresionante mi energía, cómo cambia los ruidos de los autos, cuando uno está acostumbrado a vivir en un entorno de mucha naturaleza, la verdad que ir a una ciudad es bastante para el cuerpo etérico, es bastante terrible, así que ahí en esa universidad la verdad que fue un gran descubrimiento esto que contaban bueno, específicamente un par de partículas que ahora están desarrollando para que también la población pueda tener, o sea, esa falta de sol, que también la puedan, vos cómo crees que la pueden ellos también tener? O sea, la falta de sol, se pueden exponer igualmente al aire libre, pero ¿cómo crees que esas personas que no tienen la exposición a la luz solar o los hábitos que nosotros tenemos pueden, esa pata floja, cómo la podrían rever? A ver. El problema es como te digo, que este es, de nuevo, es el trabajo de Irena Kosick. Ella demostró que si una proteína y su receptor no emiten luz, no pueden unirse y no pueden, o sea, ese mecanismo de llave y cerradura por la cual esta tiene una forma en la que la proteína encaja, eso es falso en la bioquímica, ¿no? Ha sido demostrado muchísimas veces falso. La realidad es que las dos vibran en la misma frecuencia lumínica, las dos emiten luz, vibran en la misma frecuencia y es lo que las atrae y hace que reaccionen, ¿no? Esto es así. Entonces, ella ha visto que incluso muchas enfermedades que se supone genéticas, porque tienes una proteína fabricada por un gen que no funciona, porque el gen está mutado o lo que sea, cuando tú le das la luz que ella debería emitir de forma exógena, es decir, a través del sol, por ejemplo, o a través de una lámpara o a través del sol o de una lámpara, no puede ser de otra manera, en esa frecuencia concreta la enzima revive y comienza a actuar, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad entre los Amish que producen demasiada bilirrubina de forma genética y tienen una vida muy corta y lamentable, ¿no? Pero si a estas personas le das la frecuencia en la que esa enzima que lleva a cabo ese proceso que ellos no pueden hacer, que es, en este caso está en el rango del azul, si tú los iluminas su cuerpo con esa luz, esa enzima revive, ¿no? Porque tú puedes, o sea, ellas tienen que fabricar su propia luz, pero tú tienes que estar en ese ambiente de luz que las haga funcionar, porque también puedes emitir la luz desde fuera para que funcionen. Y esto está demostrado en la literatura que nadie parece leer. ¿Qué sucede? Que todas las luces, como ya nos dice, están en el sol. Todo, o sea, el rango de todas nuestras proteínas de nuestro cuerpo está en el sol. Pero en interiores esa luz está sustraída completamente. La luz azul, que predomina en interiores, lleva a cabo ciertos procesos que son los compatibles, según ella, con las enfermedades que estamos viendo, ¿no? Es decir, las funciones
que están asociadas a la parte que nosotros somos carentes por vivir en interiores son las que producen esas enfermedades que estamos viendo, ¿no? Con lo cual, da igual que esté nublado fuera, que esté lloviendo. Si nosotros estamos fuera todo el tiempo, aunque esté frío, al principio pasamos frío, luego nos vamos acostumbrando y al final ya no tenemos frío, aunque la gente de nuestro alrededor esté tiritando y cubierta con ropa y demás, pero hay que tener en cuenta que el sol está emitiendo fotones a quintillones por segundo, ¿no? Y si nosotros estamos dentro, eso no lo estamos recibiendo los fotones artificiales que tienen una mala polarización además y producen señales equívocas en nuestro cuerpo, pero si nosotros estamos fuera, aunque esté lloviendo y nublado, aún así seguimos recibiendo una cantidad enorme de fotones del sol que están haciendo funcionar nuestra biología, ¿no? ¿Qué pasa en Londres y en esas ciudades? Lo que sucede es que la gente no está fuera. Si estuviera fuera no estarían deprimidos, no tendrían enfermedades, aunque estuviera gris y lloviendo, no estarían deprimidos, ¿no? Sí que es cierto que hay una falta de luz ultravioleta, pero esa se corrige con el frío. Pasando frío y estando en la oscuridad, nosotros evitamos todas esas enfermedades modernas porque la naturaleza lo tiene todo pensado, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil estar en el Ecuador o en el trópico, porque ahí la vida es mucho más fácil, ¿no? Es más feliz, siempre hace sol, siempre hace bueno, podemos estar sin ropa afuera, sin pasar penurias y esto es así, ¿no? Pero los que hemos decidido vivir en latitudes altas, tenemos que lidiar con estas cosas. Sí, también el contrastar realidades o el someter al cuerpo a diferentes experiencias, también eso es lo que nos hace aprender y lo que hace al cuerpo exponerse y también de ahí desarrollamos un montón de mecanismos, ¿no? De estar en esos lugares también que no son los óptimos para el cuerpo. Pero, Carlos, quiero preguntarte, hay un montón de madres que creo que están silenciosamente sin saberlo, pero me parece que esto es una pregunta súper importante con respecto a recomendaciones en la casa para los hijos, porque, bueno, yo te quiero preguntar respecto al microondas, porque hay muchas madres que le cocinan, e incluso tengo consultantes donde yo, más allá de la terapia, cuando terminamos yo ahondo mucho en hábitos y muchísimas con el tema de la alimentación están dañando a sus hijos con el tema de microondas, de radiaciones, que ahora quiero preguntarte, porque me parece que despertarnos nosotros conscientemente como padres para poder hacer una generación mucho más sana, saludable, natural, en lo posible, en lo que cada uno pueda con sus medios. Sé que no todos tienen la posibilidad de estar descalzos en un entorno, buscarán las formas, los medios, como siempre digo, siempre hay posibilidades y es muchísimo más simple de lo que uno cree. A veces también uno tiene que priorizar qué priorizo, ¿no? ¿Qué es calidad de vida para mí? Si estar todo el día encerrado, ser un robot y viene o tener otra vida que me va a dar calidad de vida y que ahí también voy a poder transmitir o ayudar a otra persona. Pero esto de recomendaciones en las casas con las luces artificiales para las personas y con los microondas, porque yo creo que lo de los microondas la gente no toma dimensión del daño que causa. Efectivamente, el microondas es uno de esos, igual que el air fryer y todas estas eh, todos estos electrodomésticos que tenemos de más en nuestra casa, ¿no? Porque evidentemente en la vida moderna tenemos que tener electrodomésticos, pero en realidad el microondas, yo no sé si alguna vez alguien lo ha medido con un medidor de radiofrecuencia o de microondas y emite demasiada radiación, ¿no? Aunque esté apagado, aunque no esté funcionando, si está funcionando, mucha más. Pero también sucede con todo, ¿no? Todo lo que esté enchufado, la nevera, la vitrocerámica, todo eso, ¿no? Lo perfecto, evidentemente, sería cocinar con gas, con fuego, no tener ese tipo de historias en casa, ¿no? Pero al final uno siempre busca también las cosas cómodas, ¿no? El microondas es algo que no se puede tener simplemente, no es compatible con la vida. Nosotros vivimos en un mundo microondas ya porque toda la radiación de nuestro teléfono, esta llamada, la estamos manteniendo con microondas también. Y la exposición es suficientemente elevada como para destruir la biología por completo, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos también formas de protegernos utilizando la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos nanopartículas de oro, en este caso, que sí que tiene un ferromagnetismo a nanoescala, lo que hace es destruir la polarización, que es donde está el problema de los campos electromagnéticos artificiales, ¿no? Y con eso, pues, protegemos nuestra biología y mejoran, creamos, digamos, un ambiente más natural en nosotros y llevamos estas cosas pegadas a nuestro cuerpo. Pero, evidentemente, la solución nunca debe ser otra que el buscar un modo de vida más natural cada vez, ¿no? Y la gente se asusta porque dice, yo es que estoy en mi casa, no puedo comprar nada, no puedo salir a la naturaleza, no puedo irme y realmente este es un concepto erróneo. Es decir,
como me asusto, pues no quiero escucharlo, ¿no? Y eso no va a hacer que desaparezca, o sea, va a estar siempre ahí. Entonces, hay cosas muy básicas como separar la cama de la pared, porque pasan cables por detrás de la pared casi seguro, separarla 1 metro, dejarla en el centro de la estancia, no tener nada enchufado en el sitio donde duermes, que al final es, uno puede oxidarse durante el día y bueno, por la noche tiene que reparar, ¿no? Es como cuando uno come mal, por la noche tiene que reparar ese trabajo si todo está funcionando óptimamente. Entonces, cuando tú estás en la habitación, tiene que haber oscuridad total, tienes que separar la cama 1 metro del cabecero, de la pared, o darle la vuelta y poner los pies donde está la pared, ¿no? Y la cabeza pues lejos de la pared, porque realmente si uno no se separa 1 metro mínimo, vemos unos campos aberrantes, ¿no? Campos eléctricos de los cables que se emiten, etcétera. Si uno tiene el teléfono cargando, aunque esté en modo avión, o el cargador enchufado simplemente, ya hicimos muchos vídeos de esos, en la mesita de noche está siendo sometido a cosas que van a destruir por completo su capacidad su programa nocturno, ¿no? De reparación y de mantenimiento, que lo llamamos. Y estas son las cosas que uno tiene que hacer. No puede tener luz azul en casa, o sea, tiene que ser luz roja por completo. Eh, Estamos trabajando sobre otros sistemas, a ver cómo podemos hacer luz que no tenga, que no te destruya demasiado la melatonina para tener durante el día, ¿no? Que uno pueda prender la luz porque en interiores, en oficinas, o donde sea que uno tiene que ver. Pero en casa ciertamente uno tiene que hacer ese sacrificio, ¿no? Y poner las luces rojas de cualquier tipo, ¿vale? En cualquier cosa que se vea roja es válida para empezar, ¿no? Luego uno ya puede ir haciendo cambios, pero aunque uno no tenga dinero o no pueda gastarse el dinero o tenga un estilo de vida demasiado moderno y antinatural, uno puede hacer cambios sin dinero, simplemente moviendo cosas en la casa y desenchufando cosas. Hay la típica lamparita de noche que está enchufada. El otro día Julián nos enseñó, que vamos a tener un webinario dentro de la comunidad el próximo domingo con él, nos enseñó cómo dando la vuelta simplemente al enchufe, es decir, si está enchufado así, desenchufarlo y enchufarlo dando la vuelta, solucionó un problema bastante serio, ¿no? Eso Wow. durante el día, pero durante la noche desenchufas directamente y te duermes con todo desenchufado en tu habitación, ¿no? Teniendo en cuenta que, que son cosas que cualquiera puede hacer, que son gratis y que van a suponer una mejora increíble en todo esto, ¿no? Totalmente. A veces, claro, yo creo que las personas se complican mucho porque, bueno, también les cuesta, como vos decís, ver la realidad y es como, a veces son cambios grandes de vida que hay personas que no están dispuestas a hacerlo, que les asusta mucho, pero que hay cosas que son muy simples, o sea, hay cosas que son muy, muy simples, como, porque no puedo cambiar de vida y mi trabajo. Bueno, mira, con que vos estés en el sol, con que vos vayas al sol, te saques los zapatos y te pises el pasto, porque la persona, esto, está el sol, sacate los zapatos, hasta que no quieras hacer hoy de golpe y porrazo todo, bueno, pero con que vos estés yéndote a caminar a la naturaleza, tomándote los momentos que más puedas lejos del teléfono, desconectando las cosas que puedas de tu casa, del microondas, o sea, son cosas como vos decís gratis y simples. Yo creo que las personas a veces quieren, o sea, esta cultura que se creó como de el más a veces no necesitas más, necesitas ver con lo que tenés qué podés hasta eliminar para empezar, ¿no? Mm. Yo creo que ahora te quería preguntar algo un poco más esotérico para las personas, pero bueno, que esto de la conciencia, del conectarnos con la meditación, con la respiración consciente, si vos tenés estos momentos, porque yo creo que también muchas de las personas buscan respuestas porque es más fácil buscarlas, como la pastilla mágica, pero en verdad todas las respuestas están adentro, ¿no? Pero hay que querer conectar con eso y escucharlo. Tu cuerpo te va a decir lo que necesitas, tu cuerpo te va a manifestar que necesitas sol, o sea, es literal, literal eso. Entonces, por eso te quería preguntar un poco si tenés estos momentos de conexión, de meditación, de conexión con vos mismo, o qué le podés recomendar a la gente en cuanto a eso. Yo creo que a veces que uno de ese testimonio a otras personas les sirve, por más allá que seamos individuos y que todos necesitemos cosas distintas, pero al fin y al cabo las reglas generales de la salud o de los hábitos saludables a cualquiera que lo necesite le vienen bien. Sí, de hecho, la primera cosa o práctica que uno debería hacer, incluso para mí está por encima de la luz y todo lo que, lo que siempre decimos, es precisamente ese trabajo sobre uno mismo, ¿no? Eso es lo más importante, sin duda, porque como uno reacciona ante las impresiones del mundo exterior, eso es lo que alimenta otras partes de uno mismo, esos son otros tipos de alimento, ¿no? Hay un, un
bueno, un maestro del siglo XX, para mí el maestro más importante de la modernidad, que se llamaba Gurdjieff. Él decía que había tres tipos de alimento. El primero es el alimento ordinario que entra por la boca y el menos importante, porque uno puede estar tranquilamente un mes sin comer y no se moriría. El segundo en importancia sería el aire que respiramos. El aire se puede... es un alimento de un mayor grado de importancia que la comida ordinaria, porque nosotros solamente podemos estar 2, 3, 4 minutos sin respirar antes de, dependiendo de la persona, ¿no? Antes de desmayarnos y morir. Y el alimento más importante, el del mayor grado, es el alimento de las impresiones que recibimos desde fuera, ¿no? Esas impresiones, desgraciadamente, en el hombre mecánico, como él lo llamaba, no está digerido. Es un alimento que no digerimos, simplemente recibimos las impresiones y reaccionamos de forma automática. Y el aprender, en lo que él llamaba el recuerdo de uno mismo, el recuerdo de sí, el aprender a gestionar esta información y a digerirla de una forma muy determinada es el alimento más importante, ¿no? Si no recibimos impresiones, estamos muertos inmediatamente, ¿no? Con lo cual es el alimento más importante. Y nosotros hemos hecho ciertas de estas prácticas para demostrar la veracidad de eso, ¿no? Yo, cuando se hacen ejercicios relacionados con la respiración como segundo alimento, eh, uno puede darse cuenta de que entran quizás en otro estado de conciencia, de que sus parámetros son increíblemente buenos, los parámetros que son los que yo estoy investigando ahora con diferentes eh, instrumentos, ¿no? Desde la variabilidad de la frecuencia cardíaca hasta, por ejemplo, utilizar el BioWell, que es un aparato para medir los biofotones que nosotros emitimos. Todos los parámetros de salud mejoran increíblemente cuando uno hace estas cosas, ¿no? Como eso, pararse a rezar por las mañanas o a meditar o como uno lo quiera llamar, y tener esos momentos de respirar profundamente y de absorber el aire de forma consciente. Y para mí eso es quizás lo más importante, con diferencia, voy a decir. Pero evidentemente si no recibimos, somos un cuerpo al final, ¿no? El cuerpo físico es nuestro vehículo, por así decirlo. Y es él, así como tú le echas gasolina al coche o al vehículo que utilizas para conducir, tu gasolina está en la luz, ¿no? Y la luz es la que rige absolutamente toda la biología y la que modifica el agua de nuestro cuerpo y el magnetismo terrestre, ¿no? Es otra forma de luz a más baja frecuencia. Todo ese tipo de cosas es lo que hacen que nuestro cuerpo funcione y que podamos después hacer todo ese tipo de prácticas, ¿no? Como la meditación y todo eso. Así que todo está unido. Al final, el sol también es una impresión que recibimos desde fuera, es uno de sus alimentos de mayor grado. Y bueno, esa es mi forma de pensar en estos asuntos también, pero por supuesto que todo eso hace una gran diferencia en la gente. Sí, sin duda. Yo, bueno, haciendo la terapia de psilocibina por, ya por noveno consecutivo, el próximo retiro lo voy a hacer en España, así que voy a estar cerca y tuyo, ya después te voy a invitar con Coral, que otro ser ahí, sí, increíble, de luz, que está portando en esas tierras, pero es que, bueno, uno de los más allá de estudiar el conocimiento a nivel científico de lo que ocurre a nivel neuronal, a mí me impacta muchísimo ver los cambios de las personas, cómo en un subconsciente, o sea, en un nivel más profundo de la conciencia, pueden romper también todos estos paradigmas y patrones que estamos hablando de creencias, ¿no? Impuestas, autoimpuestas, de lo que venimos trayendo de cosas, con las cuales nos criamos o con las cuales nacimos, pero es que cuando uno puede también elevarse a esos estados meditativos, más allá de esta terapia, pero a ver, a un estado meditativo, porque uno también puede lograrlo en un estado meditativo, es que también uno rompe las barreras de las creencias, o sea, de la mente. Y también ahí entra en juego esto de, bueno, me empiezo a dar cuenta, me empiezo a dar cuenta que mi cuerpo me está pidiendo sol, que mi cuerpo me pide alimento real, no productos, o sea, porque está todo unido, somos sistemas, somos un conjunto de sistemas el cuerpo, así de increíble es. Por eso también te quería preguntar por esta área, porque me parece súper importante como abarcarlo, De ¿no? hecho, De hecho, lo único en que se basa la salud es en un estado de coherencia, ¿no? La gente que sabe de física y de física cuántica y todo esto, no hablo de pseudofísica cuántica y nada, sino realmente los que estudiaron la física cuántica, Richard Feynman y los que se dedican a este campo de la biofísica,
saben que la coherencia es exactamente lo que nosotros debemos buscar todo el tiempo, ¿no? Siempre decimos que el agua más importante la fabrican nuestras mitocondrias en el complejo 4 de la cadena transportada de electrones, con el aire que respiramos y los electrones de la comida, que es donde el alimento 1 y el alimento 2 se unen para formar agua en nuestro cuerpo. Y este agua, por el trabajo de Gerald Pollack y de Giudice y Preparata y otros físicos teóricos, sabemos que es un agua en estado coherente, es decir, todas las moléculas de agua se agrupan en dominios que están cerca de las biomoléculas y son capaces de vibrar en la misma frecuencia literalmente, ¿no? A través de los puentes de hidrógeno, que es como se unen entre sí las moléculas de agua. Y cuando todas están en estado coherente, son capaces de transmitir la coherencia a las proteínas del cuerpo y al ADN también. Y esta comunicación de luz entre el agua y las proteínas y nuestro ADN es lo que crea una coherencia interna. Y ahora se sabe, y se sabe que es así, llaman ADN basura a casi el 98% del ADN de nuestro sistema porque no codifica proteínas. Es decir, la mayor parte de nuestro ADN no fabrica proteínas y no se sabe qué hace. Entonces, como no saben qué hacen, lo llaman ADN basura, ¿no? Como si la naturaleza estuviera ahí cometiendo errores o no sé. Es una de las cosas de la ciencia que me pone literalmente enfermo, ¿no? Que se llame a nuestro ADN ADN basura. Pues hay unos científicos ahora que están demostrando cómo el sonido, por ejemplo, lo que tú hablabas de la ciudad y de los coches y el ruido, eso crea anticoherencia, ¿no? Eso crea un sistema que destruye la coherencia. Y está demostrado, literalmente. Las frecuencias naturales producen coherencia en el agua de nuestro cuerpo. El agua vibra con el sonido natural de unos tambores, por ejemplo, de una música bien hecha, de música clásica, este tipo de cosas. Y además modifica la epigenética del ADN, igual que nuestras emociones cuando estamos en un estado emocional superior y no estamos sumidos en la crítica o en todo ese tipo de cosas que hay mucho por redes sociales. El ADN expresa estos genes a través de estas porciones también que tienen esta influencia aquí, ¿no? De modificar la epigenética de la parte que sí codifica proteínas. Por tanto, nuestro estado interior también actúa y mucho en nuestra epigenética, ¿no? Incluso las relaciones personales son un Zeitgeber circadiano. O sea, si nosotros no conectamos con nadie o conectamos demasiado, también podemos irrumpir un poquito o disrumpir un poquito el reloj circadiano, ¿no? Con lo cual, la vida es mucho más que físico y físico y físico, ¿no? También tiene que ver con las emociones y con la parte mental. Totalmente, es que en verdad están totalmente relacionadas la mente y las emociones, porque en verdad una lleva a la otra, es como un ciclo que arrastra. Entonces, cuando uno puede destrabar una, también destraba el ciclo de pensamiento. O sea, es realmente la epigenética, esto que hablas de la física cuántica de la epigenética es así. O sea, la forma de. El pensamiento es energía, Carlos. Entonces, a ver, tu frecuencia de energía va a hacer que tu vida sea una u otra de acuerdo a la energía que vos estás emitiendo. Es así de increíble y parece de tan porque el humano si no lo tangibiliza con los cinco sentidos por ahí, pero es así, es realmente así, entonces la onda de la frecuencia vibratoria de tus pensamientos están creando todo el tiempo tu realidad, entonces esto que vos decís, esto de vivir en un entorno cuidado, o sea, con quienes me vinculo, de tener un estado positivo, de un estado emocional positivo, el cuerpo es el vehículo del alma, entonces hay que cuidarlo para que sea la máquina, para que no funcione, para que sea el vehículo, pero bueno, todo lo de adentro es también todo lo que nos va a traer esa conexión y esa coherencia, como bien vos decías, que creo que tiene que ver con volver a las bases de la naturaleza, como que siento que es mucho más simple de lo que las personas lo ven, que es muchísimo más simple una vida saludable. Por supuesto. Lo que pasa que ya te digo que hay que estar conectados con uno mismo, ¿no? Tener esa, ese deseo fundamental de ir más allá de uno mismo, ¿no? Y porque uno mismo, la verdad que es poca cosa, ¿no? Tiene que evolucionar, meterse dentro y llegar a su propia evolución, ¿no? La teoría de la evolución en general para mí está bastante perjudicada porque no admite la involución, ¿no? Y en nuestro caso, mi creencia particular es que hubo una creación en el universo, finalmente nosotros aparecimos y ahora nosotros tenemos que deshacer esa creación para volver un poco al origen, ¿no? Y esa evolución es la que la gente que no está en ella, ¿no? Esto lo decía también Gurdjieff, decía, el que no está hacia arriba está hacia abajo, no se puede estancar uno en el momento, ¿no? Entonces se puede seguir involucionando y involucionando y esta es una forma que hasta que uno no se da cuenta de eso y no se da cuenta que si no trabaja sobre sí mismo y si no aprende a que esos tres centros que tenemos, el mental,
el emocional y el motor, el físico, se unan y trabajen juntos en un mismo objetivo, ¿no? Y no que cada uno tenga sus objetivos diferentes, ¿no? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero sus emociones le dicen otra cosa, todo este tipo de cosas requieren un trabajo y una observación previa, ¿no? Y ese trabajo para mí empieza con la observación de las cosas, constatarlas, hacer ese trabajo, incluso escribiendo y viendo cómo funciona un ser humano, ¿no? Que al final es nuestro trabajo en la vida. Exactamente, exactamente. Bueno, agradecerte por tu tiempo. Quiero preguntarte si querés dar alguna recomendación, si querés decir algo. No quiero robarte más tiempo, pero sí quiero agradecerte por todo lo expuesto. La verdad que es increíble siempre. La verdad que hablar contigo, Carlos, pero siempre te digo, a nivel científico y a nivel humano, porque yo siento mucho también lo que uno hace como humano. Así que felicitarte a vos con tu familia, porque me parece, es como una admiración tan lindo cómo lo llevan adelante, me parece un ejemplo hermoso, así que para esa familia que están ensembrando con tanto, sí, con tanto poder de naturaleza, con tanto ímpetu de cambio, me llena de admiración, así que agradecerte por toda tu exposición científica y por ese científico bajarlo a lo terrenal. Y bueno, nada, lo que quieras decir para recomendaciones para las personas, todo lo que digas. Pues yo te lo agradezco, de verdad, las palabras y ya sabes que nos cuesta siempre centrarnos y tener estas conversaciones, pero bueno, al final acaban pasando. Yo lo que recomendaría a la gente es bueno, que si quieren saber más y esto, porque aquí solo tenemos tiempo para, tú te dices, no eches una crema solar, no te protejas del sol porque no necesitas protección, ¿no? Pero todo esto está bien respaldado en nuestra comunidad. Ahí es donde la gente puede leer todos los estudios científicos, cómo está todo perfectamente estructurado en los artículos que estamos escribiendo. Los tres próximos son increíbles porque vamos a explicar cómo el voltaje de la membrana celular es lo que hace que las células se comuniquen entre sí en el cuerpo y pueda aparecer un cáncer o un órgano sano o cualquier tipo de cosa. Todo tiene que ver con esta radiación electromagnética que es luz finalmente. Y a través de los webinarios, que es el próximo domingo, para la gente que está ahí en la comunidad, que la tengo siempre ahí linkeada en mi perfil, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? La gente piensa que se pone una placa solar en su casa y que tiene energía limpia, ¿no? Pero se puede estar matando literalmente porque el inversor produce una cantidad de energía sucia que es incompatible con la salud, ¿no? Entonces uno tiene que saber exactamente cómo poner el inversor, cómo gestionar los cables de su casa, cómo hacer todo este tipo de cosas para que no se mate mientras duerme o que no esté en casa en un ambiente dañino, ¿no? Y todo esto es lo que estamos enseñando con gente que se dedica de forma profesional a ello y además estaremos con ellos físicamente también este fin de semana. Y aquí es donde nosotros, como digo, exponemos todo de la forma que científicamente se puede soportar, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que decimos aquí, todo está basado en ciencia, nosotros no estamos inventando nada, pero es una ciencia más correcta, ¿no? Que la que estamos acostumbrados a ver, que cualquiera cita un estudio y se queda tan tranquilo, ¿no? Nosotros entramos a profundo en los estudios, los explicamos para que la gente los pueda interpretar. Así que a todos los que necesiten información para que vean, Carlos tiene su perfil ahí para que puedan suscribirse a participar de estos encuentros, de estos webinars, para que puedan ser parte de la comunidad de Stroques donde él desarrolla todos estos conocimientos, donde la gente pueda también entender más. Me parece que a todo el que quiera ahondar le va a servir muchísimo porque es mucha información valedera que, como dice Carlos, más allá de la parte científica, está bien explicada, está avalada, ellos te la van a explicar. Me parece súper súper positivo que todo el que esté interesado pueda ingresar ahí. Y pronto que voy a estar por España, voy a buscarme también algunas cosas de Carlos y voy a también traer para que quien la necesite, quien la quiera, pueda acceder a eso. Así que ya pronto van a ver algo, te voy a preguntar, Carlos, para que también la gente pueda acceder de otra forma o poder brindarles algo para que puedan acceder a eso, darle más difusión. Así que bienvenido sea. Sí, toda la tecnología Spiro, que también sé que la pueden conseguir en tu perfil, pero bueno, también mucha gente que pregunta qué es, así que me gustaría que un día de mañana puedan saber lo que es para poder saber cómo utilizarlo o cómo eso les beneficia en su vida. Así que, bueno, Por supuesto, agradecerte y nadie debería comprar nada ni hacer nada que no entendiera primero, ¿no? Ni siquiera poner luces rojas en casa. Hasta que uno no comprende por qué está haciendo las cosas, es mejor ni siquiera planteárselo. total.
Pero bueno, ahí tienen la información en tu comunidad también para empezar a entender, porque el que ya tiene la curiosidad o la intuición de que algo tiene que modificarse, ok, andá, lea la información, como dice Carlos, está disponible para que uno lo lea, para que uno empiece, es un camino que uno tiene que empezarlo. Él te puede dar la información, en este caso Carlos está con esta misión para brindártela, pero vos ponete a leerla, a estar, eso es lo que va a hacer bueno, que puedas cambiar muchísimos aspectos de la vida. Así que agradecerte, Carlos, y a todos los que quieran, ahí tienen la información para que puedan ahondar un poco más. Gracias a ti, Cata. Cuando quieras. Gracias, feliz día. Chao, igualmente. Gracias.